Bien, vamos a una cifra que preocupa. 1 de cada 3 vecinos no está al día en el pago de sus gastos comunes en el edificio donde vive. Una realidad que se complica aún más en tiempos de pandemia. El principal problema es que esta morosidad pone en riesgo la fuente laboral de más de 240.000 trabajadores. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más de este tema súper relevante y tan cotidiano. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, queremos saber también cómo enfrentar esta situación grave para todas aquellas personas que trabajan precisamente en edificios y condominios. Estamos junto a Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Difito.com, que han preparado este estudio respecto de la morosidad en los gastos comunes. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días. Hola, Andrea, muy buenos días. ¿Qué han concluido en este estudio? ¿Qué han encontrado en este estudio? Mira, hemos visto que la morosidad respecto al pago de los gastos comunes ha ido aumentando. Esto viene desde la crisis social de octubre. Ha habido un aumento y con el tema de la pandemia y los efectos en la economía, esto ha seguido aumentando. Esa es la conclusión, y estamos hablando que pasamos de 1 de cada 5 personas estaba morosa, hoy día estamos en 1 de cada 3 personas está morosa. Entonces, aumenta hasta el 30%. Llega a aumentar hasta casi el 30% en promedio a nivel nacional. ¿Y qué significa esto? Ustedes estiman que hay cerca de 240.000 personas que dependen precisamente de estos trabajos, trabajan en edificios y condominios y dependen de estos gastos comunes. Exactamente, lo que nosotros vemos hoy día, si estimamos que son aproximadamente 40.000 edificios que existen en Chile y trabajan en promedio 6 personas, tenemos 240.000 personas que trabajan directamente en la operación de los edificios. Y tenemos que entender que con qué se opera el edificio es directamente con el gasto común. O sea, lo que se recauda por los gastos comunes que paga cada uno de los copropietarios o arrendatarios es para pagar remuneraciones, es para pagar los servicios básicos, electricidad, luz, agua, las distintas cosas que me permiten, las mantenciones de las bombas, la mantención de los ascensores, que permite que haya una adecuada operación en este minuto, todos los elementos de limpieza y seguridad que se requiere para combatir la pandemia. Entonces, si no se cuenta con estos recursos, complica la operación del edificio y eso hace que finalmente los propios vecinos son los afectados. Y eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, si aumenta mucho, pone en una situación económica compleja los edificios ante algún, por ejemplo, eventual reparación que haya que realizar, a pesar de que existen muchas veces los fondos de reserva, pero esos no alcanzan para cubrir muchas veces una morosidad muy alta. Precisamente, una de las soluciones a las que están recurriendo en algunos casos es el fondo de reserva. ¿Cuánto significa este fondo respecto de los recursos que tiene una comunidad? Sí, primero tenemos que entender que el fondo de reserva está destinado para reparaciones y eventualidades que tenga el edificio, cosa que no disparen mucho el gasto común eventualmente. Pero hoy día los fondos de reserva son en promedio entre el 2 y el 5% de lo que se cobra en el gasto común, o sea, un fondo bastante chico y que ya se usa habitualmente para el flujo operacional y se usa muchas veces para cubrir parte de las morosidades. Hay edificios, si uno lo suma en el histórico, la morosidad total es bastante alta y eso muchas veces es cubierto por este fondo de reserva. Entendemos que los edificios no tienen muchas veces capacidad, o sea, no tienen capacidad de endeudamiento, los bancos no les prestan plata, nadie le presta plata a un edificio, sino que tiene que ser cubiertas las necesidades por los mismos copropietarios o residentes del edificio. ¿Y han disminuido los gastos de las comunidades en general a propósito, por ejemplo, de que no se pueden usar los espacios comunes, las salas multiuso? ¿Han visto una disminución en esos gastos? La verdad que no se ha visto una merma importante en esos aspectos. Sí, algunos edificios se han acogido a la ley de protección del trabajo y en aquellos casos sí hay una pequeña disminución respecto al pago de esa remuneración de algunos trabajadores. Porque entendamos que el edificio opera 7x24, o sea, por lo tanto los conserjes siguen operando, todo el tema de seguridad sigue operando, la limpieza, que es muy importante en estos minutos, la limpieza de los ascensores, de los espacios comunes, sigue operando. Si bien se ha suspendido algunas áreas, pero en general lo que pasaba es que esas áreas, los costos relacionados con esa operación es directo al que la usa. Por lo tanto, si yo reservaba un salón de eventos, me lo cobraban directamente a esa persona los costos asociados. Por lo tanto, hoy día efectivamente no se está haciendo, así que ha bajado respecto al pago de cada una en forma individual. Guillermo, en este contexto ya complejo hay un proyecto de ley que surgió como una moción en la Cámara de Diputados para que no se puedan cortar servicios básicos a propósito de esta pandemia en caso de morosidad.
¿Cómo observan ustedes la tramitación de este proyecto, lo que se ha planteado, lo que se pone encima de la mesa? Sí, bueno, esta es una ley corta que se está implementando, de la propuesta que hay. Nosotros lo vemos complejo. Hoy día la única herramienta con la que cuenta la administración del edificio, entendamos el comité y el administrador, es el corte de suministro eléctrico a los 3 meses de morosidad. O sea, ya han pasado 3 meses para recién poder operar eso. Y tenemos que entender que en realidad la ley te faculta para eso, no es que obligue a cortar en ese minuto. Por lo tanto, es una decisión propia de cada uno de los edificios. O sea, lo único que se está haciendo es quitar esta herramienta que ya vimos que la morosidad ha aumentado, por lo tanto ya estamos más o menos complicados, y si esto puede tender a que mucha gente decida, oye, bueno, yo tampoco voy a pagar, y eso tampoco es bueno. Ya, nosotros sí creemos que ante esta situación podemos usar otras herramientas dentro del condominio. O sea, yo creo que la comunicación interna es muy importante, que nosotros entendemos que, dado esto, hay personas que se han quedado sin trabajo, que no pueden pagar el gasto común. Por lo tanto, que se acerquen a los comités de administración, que se acerquen al administrador y vean algunas propuestas. Si no pueden pagar el 100%, que hagan abonos y que vayan pagando justamente, porque al final el pago es para mejorar la vida dentro del edificio. Que si hay personas que, por ejemplo, no tienen situación y pueden adelantar el pago de gastos comunes, también lo hagan, y en esa medida ayudan a la comunidad completa. Pero usar esta herramienta en algunos casos es necesaria, porque hay personas que desgraciadamente no pagan porque no quieren. Ya creemos que es lo menor. Pero hoy día esa posibilidad existe, no es que la ley imponga ese corte. Por lo tanto, el quitar esa herramienta nos quita todas las posibilidades que tiene el administrador para poder tomar alguna medida en caso de personas que definitivamente no lo hagan porque no quieren. ¿No? En definitiva, ustedes sugieren que como comunidad se enfrente el problema y se revise el caso a caso. Exactamente, esa es nuestra propuesta. Hay un proyecto en trámite ya hace bastantes años, que es el que viene a modificar la ley de copropiedad y hacerse cargo precisamente de los problemas que se han encontrado desde el año 97, que comenzó la vigencia de esta ley, hasta ahora. Viene a modificar varios aspectos. ¿Qué opinión tienen respecto de la tramitación que ha demorado ya harto tiempo, pero que al parecer a propósito de esta pandemia se le quiere dar celeridad? Sí, bueno, en esa ley, por ejemplo, que ya lleva harto tiempo en el gobierno, varios años, se ponen otros servicios que también se pueden cortar en caso de morosidad, porque esto es realmente un problema de los edificios. Quizás en esa ley lo que se agregan eran otros servicios como telefonía, por ejemplo, que se iba a poder cortar ese suministro. El agua nunca ha estado en discusión. Entonces, esta ley va un poquito en contra de esa modificación. Adicionalmente, esta ley pone otras problemáticas que tienen los edificios, como por ejemplo los quórum y ese tipo de cosas, para hacer ciertos trabajos que sean necesarios. Hoy día, desafortunadamente, las asistencias a la asamblea o los quórum para poder hacer ciertas cosas son bastante bajos. Las asistencias, por lo tanto, no se logran esos quórum y no se puede avanzar en, por ejemplo, modificaciones al condominio que son necesarias, que está la gran mayoría de acuerdo en poder realizarlas, pero al no haber los quórum no se pueden realizar. Entonces, la ley sí facultaba en poder mejorar la operación de los edificios, pero esta ley corta que se está impulsando hoy día, o esta modificación, va un poquito en contra de lo que se estaba planteando en ese minuto. Si bien hoy día tenemos una realidad respecto a que ha aumentado y hay una situación económica compleja en las distintas personas, pero hoy día creemos que los edificios tienen las herramientas para poder analizar el caso a caso y poder llegar a un acuerdo y poder solucionar el problema dentro de la comunidad. Bien, Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito.com, una empresa de software de administración de edificios que ha preparado este estudio respecto de la morosidad, cómo afecta a cada comunidad, a cada administración, respecto sobre todo de un tema más sensible que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Con las personas que trabajan precisamente en estas comunidades, edificios, condominios y que dependen también del pago de estos gastos comunes. Carla. Bien, pues bien importante esta problemática. Muchísimas gracias a ambos, que tengan una buena jornada. Nos vemos.